Agosto de 1969. Una granja en Bethel, Nueva York. Medio millón de personas se reúnen sin saberlo para escribir una de las páginas más inesperadas de la historia cultural del siglo XX. Lo que comenzó como un simple festival de música se convirtió en un grito colectivo, un símbolo de protesta, de comunidad y también de contradicción. Este es el legado de Woodstock, un evento que no solo desafió las normas de su época, sino que dejó una huella permanente a la sociedad contemporánea. Hoy te voy a contar por qué Woodstock no fue solo música, sino un espejo a una generación entera. ...1969... Estados Unidos era un país dividido. La guerra de Vietnam se había cobrado ya miles de vidas, y la confianza en el gobierno se desmoronaba. Las imágenes de protesta, represión y jóvenes quemando sus tarjetas de reclutamiento llenaban los noticieros. Al mismo tiempo, la lucha por los derechos civiles, el feminismo, el rechazo al racismo mostraban que el viejo orden ya no podía sostenerse. En ese contexto nace la contracultura. Jóvenes que rechazaban el materialismo, el nacionalismo ciego y la violencia. Buscaban otra forma de vida, y en el centro de ese movimiento estaba la música. Woodstock no fue un acto revolucionario planeado, casi fue un accidente. 4 jóvenes empresarios decidieron organizar un festival de música y arte con fines comerciales. Pero todo se salió de control. Esperaban 50.000 asistentes, llegaron más de 400.000. No había baños suficientes, ni comida, ni seguridad. A última hora el evento se volvió gratuito, porque simplemente no había forma de contener a la multitud. Su ubicación original fue en el pueblo de Walker, pero los vecinos lo rechazaron por miedo a los hippies drogadictos. Finalmente un granjero llamado Max Chasburn ofreció su terreno en Bethel. Su frase fue clara: si no puedo tolerar a jóvenes pacíficos en mi campo, entonces no puedo llamarme estadounidense. El 15 de agosto de 1969 comenzó el festival. Llovía, el barro llegaba a las rodillas. Pero nadie se iba, nadie se peleaba. Entre cánticos, drogas psicodélicas, desnudos y abrazos, la música no paró durante 3 días. Richie Havens fue quien abrió el evento, improvisando la canción de Freedom porque los demás artistas no llegaban. Jimi Hendrix, con su histórica versión distorsionada del himno estadounidense, fue el último en tocar, cuando ya quedaban solo 30.000 personas. Durante el festival nacieron 2 bebés y murieron 3 personas, una por sobredosis, la otra por un accidente con un tractor y una de causa no confirmada. Woodstock fue un acto político sin discurso político. Demostró que la multitud, casi medio millón de personas, podía coexistir en paz, sin violencia, sin reglas impuestas. En plena guerra, con la sociedad dividida, este solo hecho fue un mensaje al mundo entero. También fue un llamado a cuestionar el sistema. ¿Por qué luchar en guerras que no entendemos? ¿Por qué vivir vidas que no elegimos? ¿Por qué conformarnos con lo establecido? La sociedad vio a los asistentes de Woodstock como locos e irresponsables. Pero con los años, esa generación impulsó grandes cambios. El ecologismo, la espiritualidad alternativa, las libertades civiles, la igualdad racial y de género. Woodstock no fue perfecto. Hubo improvisación, caos, drogas duras y algunos problemas de salud pública. Pero también hubo gente compartiendo lo poco que tenía, médicos voluntarios y un mensaje de fondo: se puede vivir distinto. El festival fue grabado en un documental que ganó el Oscar y ayudó a crear el mito. Pero la experiencia real fue aún más poderosa que la pantalla. Más de medio siglo después, Woodstock sigue siendo un símbolo de rebeldía, de arte, de juventud, pero sobre todo de esperanza. Porque fue un momento que la humanidad pareció detenerse, para cantar, para amar, para soñar.
En un mundo que hoy sigue dividido, la utopía de Woodstock todavía resuena. En cada protesta pacífica, en cada canción que pide justicia, en cada joven que cuestiona el mundo. Porque aunque el barro ya se haya secado, la semilla de Woodstock sigue viva.